arrepentido. Es lamentable, mis amados, cómo el ser humano peca sin medir las consecuencias. Alguien decía una frase que tiene bastante sentido, que el pecado es como la tarjeta de crédito: pegue hoy y pague mañana. La tarjeta de crédito se siente bien bonito cuando usted compra y la pasa. Y no saca ni $1 de la cartera. Y vuelve a comprar y la vuelve a pasar ahí en la maquinita y usted siente que no ha gastado. Pero cuando le llega la factura, ahí es el lloro y el crujir de dientes. El pecado, mis amados, es similar. Cuando el ser humano peca, le parece hasta divertido, le parece hasta bonito, le parece atractivo, le parece agradable, le parece bueno. Y mientras está convencido por el pecado y arrastrado por el pecado, va caminando creyendo que tiene una de las mejores ofertas que ha tenido en su vida. El problema es que después de haber pecado, las consecuencias llegan a nuestra vida, y ahí es el lloro, ahí es el lamento, ahí es el ay a su nombre. Ahí es el problema. Entonces, pero es lamentable cómo el ser humano peca y peca sin medir las consecuencias. Porque el pecado, mis amados, no se va a aparecer así, destructivo, horrible, no. El pecado siempre va a aparecer atractivo. ¿Cómo le apareció o cómo le pareció a Eva el fruto que Dios le había prohibido? Agradable a los ojos. Entonces lo codició en su corazón, y así está el ser humano. Si usted se fija, hoy vemos una humanidad, hoy vemos una generación, hoy vemos un ser humano que peca y no hay remordimiento, no hay resentimiento, no hay dolor. Para él le da lo mismo pecar como no pecar a su nombre. Pero estamos hablando en términos del mundo. Pero vamos y echemos una vistada a la iglesia y también encontraremos gente que está pecando deliberadamente, gloria a Dios. Y ellos creen que la factura no va a llegar. Es que yo ya tengo tantos años de pecar y no me pasa nada. Espérese, tenga paciencia, la factura le va a llegar tarde o temprano, gloria a Dios. El pecado, mis amados, afecta por un tiempo indefinido. Por lo menos con la tarjeta de crédito usted sabe cuánto va a pagar. En cuanto al pecado, cuando se peca, usted no sabe cuánto va a sufrir por ese pecado. Usted no sabe el límite de las consecuencias, cuánto va a durar el proceso de ese pecado, de las consecuencias de ese pecado. Usted no lo sabe, porque el pecado afecta por un tiempo indefinido. No sabe realmente cuánto durará la consecuencia o cómo será la consecuencia. No se sabe. Gloria a Dios. Al final, mis amados, el pecador llega a la conclusión que no valió la pena haber pecado. Después de que el hombre paga las consecuencias, después de que el ser humano paga las consecuencias, viene a reflexionar y viene a entender que aquel pecado no valió la pena, porque se pagó un alto precio por ello. Entonces, hoy tenemos, hermanos, personas que están pagando una condena por un pecado que cometieron. ¿Y usted cree que esa gente allá encerrada está diciendo, no me arrepiento, valió la pena? No, allá están diciendo, no valió la pena haber pecado de esa manera, no valió la pena haber dejado a Dios por este placer o por esta cosa. Aleluya. El pecador llega a entender que no vale la pena, hermanos. No hay atracción, no hay tentación, no hay cosa material, no hay cosa espiritual que podamos comparar y decir, esto sí vale la pena para dejar a Dios. No hay nada que valga la pena para abandonar a Dios o fallarle al Dios del cielo. Entonces, si esto llega a suceder, conviene entonces al creyente controlarse con la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted puede hacer lo que quiera, usted es libre de eso. El albedrío es eso, libertad de elegir, libertad de hacer, libertad de decidir, eso es.
Pero usted decide hacer lo que usted quiere hacer, pero no puede elegir las consecuencias. No puede elegir el resultado, no puede elegir la consecuencia de su decisión, gloria a Dios. Entonces conviene a los creyentes, conviene a los cristianos controlarse con la ayuda del Espíritu Santo. Porque la tentación siempre está ahí, el pecado siempre está ahí, la oportunidad de fallar está siempre tocando, aleluya. Y es que el pecado no se fija de que si somos guapos o no somos guapos, de que tenemos dinero o no tenemos, no se fija en eso. ¿Saben qué se fija el pecado? En que estemos en las manos benditas del Dios de la gloria. Y el diablo sabe que estamos en una posición de privilegio, estamos en una posición de santidad, estamos en una posición de elegidos, hijos de Dios, y el diablo quiere que derribarlo de esa posición, pero el Señor reprenda al diablo en esta hora, su nombre. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Entonces dijimos que conviene al cristiano controlarse, decirle: Señor, ayúdame. La tentación va a llegar, el pecado va a tocar a la puerta, pero usted decide si le abre o no le abre. Eso es como el vendedor, que el vendedor va a usar todo lo que tenga a su alcance para poder venderle a usted. Pero usted decide, mire, sí, saca la correa de la bolsa y compra. Y hay vendedores que son buenos, y cuando uno menos acuerda ya la ha comprado, y se queda preguntando si yo no necesitaba esto. Entonces el enemigo de la misma manera está todo el tiempo tocando. Pero usted y yo decidimos si guardarnos o pecar. Gloria a Dios. Entonces, para no verse envuelto en situaciones deplorables que no solo afectan su vida, sino que también el evangelio. Para no vernos envueltos en situaciones incómodas, en situaciones deplorables que afectan no solamente nuestra vida, sino que también al evangelio, a la iglesia. Entonces debemos cuidarnos, debemos guardarnos. Porque ¿qué dicen allá afuera cuando un creyente peca? Todos hemos igual. No solamente afectó la vida de él, no solamente afectó su propia, no, que afecta también la predicación del evangelio. Porque va a venir alguien cuando lleguemos a predicar, y para ser como ese, dice, y uno tiene que rebuscarse para hacerle entender que no es a él ni a fulano, sino el Cristo de gloria que le andamos predicando. Entonces debemos controlarnos para no vernos envueltos en situaciones vergonzosas. Ahora, pero si alguno ha dado caída al pecado, debe imitar al salmista. Debe imitar al salmista y pedir al Señor elementos indispensables que le ayudarán a restituir o a reconstruir su vida espiritual. No estamos exentos de pecar, no estamos exentos de fallar. Todos en más de una ocasión fallamos, pecamos, nos equivocamos, pero no nos quedamos en el suelo, no nos quedamos afuera, no nos quedamos lejos, reaccionamos, recapacitamos, como lo hizo el hijo pródigo allá perdido, después de haber desperdiciado la herencia, recapacitó. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros al fallarle a Dios debemos recapacitar, debemos reaccionar, debemos entender que a pesar de que somos infieles, Jesucristo permanece fiel a su nombre. Entonces veamos lo que pidió el salmista. En primer lugar, el salmista pide la permanencia del Espíritu. Versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pide el salmista? La permanencia del Espíritu Santo. No quites de mí tu Santo Espíritu. En la Biblia se habla en cuanto a lo malo de un espíritu. Y en una oportunidad el salmista dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto al sentir del ser humano. Pero aquí está hablando de esa presencia maravillosa que nos hace vivir, que nos hace soñar, que nos hace reír, que nos hace gozarnos, que nos hace cantar, que nos hace levantar las manos en medio de la prueba, que aún en medio del dolor nos hace levantar la mano y decir: Cristo vive, y a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús.
Entonces el salmista dice, no quites de mí